Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con una palabra de oración. ¿Sí? Los invito a orar. Oramos. Querido Señor, amado Dios, te damos gracias, Padre, por este día. Te agradecemos por este tiempo que nos permite disfrutar, Señor, de esta reunión, Señor, de esta reunión entre hermanos, Señor, y de esta comunión contigo, Padre. Te damos gracias. Te pedimos que nos bendigas, Señor, que bendigas a las personas que están aquí el día de hoy, también a las que están viniendo, Señor. Que estés también en el control, Señor, y el cuidado de las personas que tal vez no puedan venir el día de hoy, Señor. Te damos gracias y pedimos tu bendición en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de continuar, quiero compartirles un versículo que está en Salmos, capítulo 84, versículo 10, dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogerías antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Así que, teniendo este versículo en mente y recordando la canción que recién cantamos,
qué bueno que puedas estar acá, qué bueno que hayas podido tomar la decisión de poder estar acá en la casa de Dios, compartiendo con hermanos, teniendo esta comunión íntima con hermanos y teniendo también una comunión íntima con Dios, ¿no? Qué lindo es ver a un hermano sonriendo, qué lindo es ver a un hermano cantándole a Dios y qué bueno es no perderse esta oportunidad, ¿no? Que muchas veces dejamos pasar, o por ahí, por algún conflicto, alguna dificultad, por ahí no podemos llegar a venir, pero qué bueno que puedas estar el día de hoy acá, porque estoy seguro que Dios en el día de hoy te va a bendecir, estoy seguro de que Dios en el día de hoy tiene algo preparado para decirte a vos. Ese Dios poderoso, ese Dios grande, que nunca nos falla, ese Dios omnipotente, hoy te quiere hablar. Así que vamos a cantar la siguiente canción, Dios es poderoso. Quería compartirles un versículo más. Está en 2 Tesalonicenses, si me quieren acompañar. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Recién cantábamos
de un Dios poderoso, un Dios que nos salvó, un Dios que dio su vida por nosotros, un Dios que está con nosotros, un Dios que nunca nos falla, un Dios que permanece fiel. El versículo es 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Ese Dios fiel también, ¿no? Que muchas veces al cual nosotros le fallamos, pero también la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo dice: aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así que si en algún momento tenés algún problema, alguna necesidad, alguna dolencia, canta esta canción. Querido Señor, amado Dios, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad tan grande, Señor. ¿Cómo no agradecer, Señor, esa fidelidad, Señor, que va más allá de nuestro entendimiento, Señor? Te damos gracias porque, como dice tu palabra, Señor, tú serás fiel, Señor, hasta el día en que tú vengas, Señor, y más allá de eso. Te damos gracias, Padre, porque tenemos un Dios grande, Señor, que sabemos que podemos confiar en Él, Señor. Te damos gracias, Padre, porque eres todo para nosotros, Señor, y sabemos que nosotros también somos todo para ti. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Voy a pedir a Pipo si pueden orar una vez más, así pasamos al tiempo de la ofrenda. Sí, oramos. Amado Dios, amado Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos cantar a tu nombre. Queremos exaltarte por lo que vos sos, Señor, por lo que vos haces en nuestra vida. Gracias te damos por las bendiciones de esta semana, gracias te damos porque nos ayudás, contestás nuestras oraciones, nos bendecís. Y a veces en medio de las pruebas recordamos que vos estás presente. Y gracias, Padre, porque vos sos fiel, como cantamos recién. Grande es tu fidelidad. Gracias porque, aunque nosotros somos infieles a veces, vos permaneces fiel. Y por eso en esta mañana no solamente queremos cantarte a ti, alabarte, exaltar tu nombre, sino que también, ahora en el momento de la ofrenda, queremos entregar algo, Señor, que a veces nos cuesta, algo que es el fruto de nuestro trabajo,
algo que entendemos que va a ayudar, Señor. Por eso te pedimos para que en este momento bendigas la ofrenda, como siempre lo haces, pero también ayuda, trabaja en nuestros corazones, entendiendo que ese dinero que vamos a dar tiene que ser del corazón, Señor, tiene que salir. No tiene que ser una obligación. Sabemos que es un mandato, pero tenemos que darlo con un corazón alegre, entendiendo que va a ser de bendición para la iglesia misma, para tu obra. Gracias porque nos haces parte. Gracias porque podemos darte un poco de lo que tenemos, un poco de lo que somos. Y anhelar, entendiendo de que somos ahora una herramienta tuya usada por ti. Oramos por la ofrenda. En tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias. Mientras Dani pasa la ofrenda, vamos a continuar cantando. La siguiente alabanza es más que una canción. Querido Señor, amado Padre, te damos gracias por este día, te agradecemos una vez más, Señor, por tus bendiciones, te agradecemos, Señor, por cada una de las canciones, Señor, porque nos hablan de ti, Señor, predisponen nuestro corazón, Señor, podemos acercarnos a ti, Señor, a través de cada una de las canciones y podemos entender, Señor, lo que dice cada una de ellas, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu bendición, te pedimos, Señor, por la vida de Carlitos, Señor, te damos gracias por su disposición, te pedimos, Padre, que lo utilice, Señor, para transmitir el mensaje que tienes preparado, Señor, el día de hoy. Te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, buenos días. Una hermosa mañana y me quedaba pensando en lo que acabábamos de cantar y qué difícil se nos hace a veces que lo que cantamos sea la realidad de nuestra vida práctica. Y es un poco lo que denunció el Señor a los religiosos de su época, cuando decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y agradezco a Dios en esta mañana la invitación. Esta mañana me mensajeaba con Fernando: qué bárbaro, está paseando por San Luis. Oremos por él. Este mediodía se iba a juntar para almorzar con su sobrino. Ustedes saben que está todo el deseo en su corazón de compartir el Evangelio y acercarlo a Cristo. Así que agradezco siempre con el amor y el cariño con que nos reciben y por esta invitación. Y quiero compartirte que lo que voy a compartir en esta mañana es un tema. Una de las cosas que me sorprende de Marcos Paz son los temas que me tocan cada vez que vengo. Tengo entendido que el domingo pasado hablaron acerca de huir de la fornicación
Y hoy nos toca un tema muy importante, como todos lo son, bíblicamente hablando, acerca del tema de huir de la idolatría. Y es un tema amplio, es un tema importantísimo, pero antes de seguir avanzando vamos a orar y que Dios nos hable, y con el propósito también de que entiendas que no vengo a enseñarte, vengo a aprender junto contigo. Estamos todos en la escuela de Dios, estamos todos en la escuela de la fe, estamos todos en ese camino de transitar diario, de que vos y yo podamos estar conociendo a este gran Dios eterno que tenemos, a este gran Dios que cantamos y le cantamos. Y sé que es el deseo de tu corazón y el mío de poder servirle, pero sobre todas las cosas adorarle con todo lo que implica eso delante de Dios y con el desafío que tenemos a diario en la convicción profunda que debe desarrollar cada corazón de ser adoradores. Acordate que cuando el Señor Jesucristo tuvo aquella charla con la mujer samaritana, siempre entre judíos y samaritanos había una disputa, ¿dónde se adora a Dios, no? Si en Samaria o en Jerusalén. El Señor vino a romper con todo eso, porque el Señor lo que vino a implantar es que la búsqueda permanente de Dios en su iniciativa fue buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y desgraciadamente no podemos a veces salirnos de eso, nos vestimos de una cierta religiosidad, donde nuestro esfuerzo humano tiene mucho que ver, y cuando entramos en ese campo de una manera consciente o inconsciente, dejamos al Espíritu Santo, que tiene como propósito impulsar esa adoración. Cuando nuestra adoración no es impulsada en el Espíritu de Dios, es impulsada por el esfuerzo humano. Cuando el esfuerzo humano impulsa nuestra adoración, eso se convierte en una idolatría. Y en esa área, en ese aspecto, quiero hablar en esta mañana y compartir con ustedes juntos. Padre amado, no podemos abrir tu libro sin buscar tu guía y tu dirección. Gracias por las hermosas canciones. Gracias porque preparan nuestra mente y nuestro corazón, no solamente para recibir tu palabra, sino para cantarte a ti. Señor, a veces nuestras palabras quedan cortas, pero tú conoces nuestro corazón. Está nuestra incapacidad, Señor, delante de ti, como dice Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y juntos en esta mañana venimos delante de ti, del trono de tu gracia, para que tú nos hables. Queremos buscar más de ti. Bendice tu obra aquí en Marcos Paz, bendice cada hermana, cada hermano. Oramos por aquellos que están pasando dificultades de salud, reveses económicos, crisis espirituales, que tú les sostengas, que tu mano fuerte esté sobre cada uno de su vida. Y oramos, Señor, por cada uno de nosotros en esta mañana, para que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana tiene que ver con huir de la idolatría. Y podemos ir a 1 de Corintios, capítulo 10. Hay muchos versículos. A mí me gustaría, mientras vos buscas ese capítulo, yo déjame leerte algunos versículos para que en el tema del mensaje poder tomarlos y cómo aplicarlos. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: por lo tanto, haced morir todo lo que hay de mundano en vosotros. Estoy leyendo la versión 2020. Dice: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y dice que todo esto es idolatría. Si vos te pones de acuerdo conmigo, por muchos años, antes de leer 1 Corintios capítulo 10, yo me acuerdo de mis primeros pasos cuando abordábamos y nos considerábamos evangélicos, ¿te acordás? La característica de predicar el evangelio era nosotros no adoramos los ídolos, ¿no? Y era como una disputa, ¿viste?, entre el catolicismo y el mundo evangélico. Bueno, los católicos mirando a los evangélicos como bichos raros, los evangélicos mirando a los católicos como los grandes idólatras por las imágenes y todo. Pero cuando vos vas a la Escritura, va mucho más allá.
Nosotros adoramos a un Dios vivo y verdadero. Cuando uno piensa en los ídolos, como imaginación del hombre, uno tiene que pensar de que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, es necesario que los lleven de aquí para allá, no tienen luz propia, le ponen una vela, una lamparita. Cuando uno piensa en el testimonio de los creyentes de Tesalónica, hoy se leyó un pasaje, ellos dieron testimonio de esa fe viva, dinámica, fructífera y salvadora, y su vida daban testimonio de cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero para servir al Dios vivo y verdadero. Así que la palabra de Dios, que es palabra del Dios vivo y verdadero, nos confronta a abrir la mente y el corazón para tener un concepto claro de Dios. La palabra de Dios, dijo alguien una vez, se hizo como si fuera un lienzo, ¿viste? Donde cada uno de manera particular va elaborando o fabricando un concepto de Dios. Yo tengo que preguntarte en esta mañana, ¿cuál es el concepto de Dios que hay en tu mente y en tu corazón? Si es la imagen o el concepto de un Dios que a vos te conviene, o es el concepto real del Dios vivo y verdadero que contiene y nos enseña las Sagradas Escrituras. Dios nos ha hablado de muchas maneras y de muchas formas. Nos habla a través del libro natural de la creación, nos habla a través del libro escrito, nos ha hablado a través del verbo del Señor Jesucristo, hablando de la grandeza y desplegando su autoridad, su soberanía, su santidad, su justicia, a través de la Escritura, de tal manera que el hombre ya no tiene excusa de decir, de saber cómo es Dios. Ahora, aún nosotros, teniendo la palabra de Dios, la palabra profética más segura, de una manera consciente o inconscientemente podemos llegar a crear la imagen de un Dios a nuestra conveniencia. Nos gusta abrazarnos al Dios de la gracia y de la misericordia, nos va bien. Pero nos cuesta aceptar el Dios de la santidad y de la justicia. Dios no es un Dios que se divide por partes y yo elijo la parte que a mí me conviene. Fue la justicia de Dios y la santidad de Dios que hizo que Él intervenga en gracia y misericordia para que vos y yo podamos ser salvos y aceptos en el amado. Es la justicia de Cristo que nos fue imputada, por lo cual Él nos puede asistir y puede mirarnos, porque de ninguna manera vos y yo podíamos acceder a ese Dios inaccesible, a ese Dios triplemente santo, porque nuestro pecado nos separaba de Dios. Porque nuestro pecado es un problema relacional. Mi pecado con Dios no solamente me afecta con Dios, sino también con las personas. Así que tenemos que tener una imagen clara de la revelación de Dios, y Dios hizo algo. Y déjame decirte esto: toda imagen que brota de la tierra hacia el cielo, hacia el trono de la gracia, tras la imaginación y concepción humana, es idolatría. El concepto claro de Dios es el concepto que parte desde la eternidad y por medio del verbo hecho carne y por medio de las Escrituras. Es el concepto claro que tiene que gobernar tus pensamientos, tus principios, y reinar y gobernar en tu corazón. ¿Sabes una cosa? Tanto Dios como Satanás tienen algo en común. ¿Sabes qué es? Los dos buscan ser adorados. Si no, fíjate, cuando el Señor Jesucristo fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, ¿cuál fue la oferta, la propuesta de su criatura? Todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Así que vos y yo, ¿adoramos a Dios o adoramos a Satanás? ¿Adoramos a Dios o al príncipe de este mundo? Por eso el Señor, a través de su palabra, nos manda a huir de la idolatría. Y el concepto de huir de la idolatría, quiero que abras la mente en esta mañana y juntos podamos entender que no solamente se trata de un ídolo que tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene pies y no camina y necesita ser llevado de aquí para allá. Es la concepción o la imagen que vos y yo podemos llegar a tener de Dios. Una concepción no clara, no bíblica, no escritural de lo que Dios es, nos va a llevar al pecado de la idolatría. Un concepto claro de la persona de Dios nos va a llevar a temerle. Y cuando hablamos de temer a Dios, estamos hablando de un respeto, de una relación, de una reverencia, de una respuesta del alma y tu alma a lo que Dios es. Él es Dios, vivo y verdadero. No hay otro. Él es el Dios que no comparte su gloria con nadie.
Así que tenemos que abrir la mente y el corazón a la luz de la Escritura y tener un concepto claro de la persona de Dios. Y que ese Dios que vos y yo te acercás no solamente es gracia y misericordia, sino también que es justo y que es santo. Por lo cual debo aceptar y acercarme conforme a sus demandas. Uno va al Antiguo Testamento y uno ve como en el libro de Éxodo Dios se acerca al pueblo para libertarlo de la esclavitud, para cumplir los pactos y las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aún a su amigo Abraham le había dicho que Dios lo iba a libertar y que iba a pasar 400 años de oscuridad, pero después iban a salir con gran riqueza. En Éxodo ves la intervención divina para salvar al pueblo que Dios había elegido. Por soberanía, por amor, por gracia. Y vos vas a encontrar en Levítico las instrucciones, las ordenanzas de cómo el pueblo debía acercarse a Dios. Así que Dios va dando una revelación, no solamente salvadora por gracia y misericordia, sino también la revelación de un Dios santo y justo, cosa que el pueblo de Israel no entendió. Pensando en esto, pensaba en algunas cosas en cuanto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pereció en el descontento de las cosas que Dios le proveía. Y esto es terrible. Dios les bendijo, les daba el maná, les daba el agua de la peña, les dio alimentar carne, les dio sandalias, túnicas, los cuidó, los preservó del calor del día, del frío de la noche, los preservó de los enemigos. Y en medio de la provisión de Dios, el descontento de un pueblo hizo que perecieran en el desierto. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Se tiene que ver con uno de estos pecados que el pueblo de Israel mostró permanentemente delante de los ojos de Dios, que tuvo que ver con la queja, la crítica, la murmuración, el cuestionamiento. Una de las horas más trágicas del pueblo de Israel tuvo que ver, ¿sabes con qué? Cuando Moisés tardaba de bajar del Sinaí, ante la majestuosidad del monte de Sinaí, donde el trueno, la nube, todo temblaba, donde Dios puso límites, hasta una bestia no se podía acercar. ¿Qué se le ocurrió al pueblo de Israel? Vamos a hacer un becerro, un buey que come hierba. Y cambiaron la gloria de Dios por la de un buey que come hierba. Y eso te muestra que fuimos creados con una necesidad no solamente de lo material, sino también de lo espiritual. Jesús le dijo ahí en la tentación cuánto abre ese encuentro, ¿no? Entre el Señor Dios y la criatura. Pues no te olvides una cosa, que Satanás es un ángel creado, destituido de la gloria de Dios por su rebelión. Y cuando le dije, si eres cierto que eres hijo de Dios, convierte que estas piedras se hagan en pan, el Señor que dijo, no solo de pan el hombre vivirá. Fuimos creados con la necesidad de Dios. La concepción de la necesidad de adorar a algo o a alguien es inmanente en tu persona y en la mía, en todos nosotros. El mundo adora algo. A mí me gusta el fútbol. Pero hoy prendés todos los programas, todo es fútbol por todos lados. Ya no está San Diego, ahora está San Messi ahora. Y algunos lo llaman el Mesías del fútbol. Idolatría. Otros adoran el dinero. Me mandaron por mensajito algo que me llamó interesante en este tiempo que estoy meditando acerca de este tema, ¿no? Y decía así, a lo mejor te llegó por las redes o lo leíste en algún lugar, pero es muy interesante. Dice, adore al dinero y se volverá codicioso, adore al sexo y se volverá lujurioso, adore el poder y se volverá corrupto, adore a Jesús y se volverá como Cristo. Nos convertimos en lo que adoramos. Y Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Te hablé del contexto de Israel, te hablé de algo acerca del contexto del mundo, y pensando en esto, Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 10 dice, hermano, no quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. La nube tenía que ver con la protección y la presencia de Dios.
que los acompañaron en el desierto, y Dios hizo algo más. Y todos cruzaron el mar, disfrutaron de la intervención divina, agraciable y misericordiosa y fiel de Dios para el pueblo de Israel, conforme a la promesa que había Dios hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, y todos como Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Pero muchos de ellos no agradaron a Dios, porque por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron para que nos sirvan de ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y dice, no seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora, esta palabra jugar, estaba estudiándola en esta mañana, meditando y leyendo en el pasaje, no tiene nada que ver con juego de jugar al andor pirulero, ¿no? Ni jugaban al valero, ni nada de eso. Tiene que ver con el juego de la inmoralidad sexual. El pueblo de Israel se hizo la imagen a través de ese becerro para darse licencias para pecar contra el Dios que los había salvado. Ahora, qué mente finita la nuestra, la del hombre, ¿no? Porque si el monte Sinaí estaba humeando y temblaba y se estremecía y la bocina no se podía oír, había límites y vieron como Dios había abierto el mar y pasaron en seco y Dios les empezó a alimentar a través del maná y les dio a beber del agua de la peña. ¿A qué imagen van a hacer a Dios? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la concepción de Dios? La de un buey que come hierba. Y esa es la pregunta que me tengo que hacer y te tenés que hacer esta mañana. ¿Cuál es la imagen de Dios? Los romanos, por ejemplo, se habían tomado una licencia a tal punto que Pablo le dice, ¿qué pues? ¿Vamos a pecar deliberadamente para que la gracia de Dios abunde? Pablo dice, de ninguna manera. Voy a pecar, total, que le confieso y Dios me perdona. Ahora, esta historia está puesta acá en los Corintios, no para recordar una vieja historia, sino para tomar un ejemplo, un modelo. Hay creyentes, ¿qué iglesia está de Corinto, no? Había un montón de problemas. Problemas judiciales, problemas de inmoralidad, partidismo dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Los espirituales decían, yo soy de Cristo. Estaban rompiendo la unidad de la iglesia. Estaban compitiendo entre ellos a ver cuál era el don más espectacular, quién era el mayor, quién era el más importante. ¿Qué iglesia es esto? ¿Sabes? Había una expresión en aquellos días que hablar de Corintio es hablar de desorden. Había una expresión muy popular que se decía de la gente, cuando andaba desordenadamente decían, andan corintiando. Y Pablo les escribe a ellos, porque aún comían comida sacrificada a los ídolos, y le importaba muy poco al hermano de conciencia débil. Estaban cuestionando la autoridad de Pablo. Ellos se pensaban que a través de haber sido bautizado y participar de la cena ya estaban listos. ¿Y la santidad? ¿Y el testimonio? O sea, estaba pasando algo mucho más que adorar un ídolo y doblarse las rodillas delante de una imagen. Estaban entrando en el campo de las pasiones desordenadas, alimentada, como dice Santiago, por la concupiscencia. Esa palabra tiene que ver con un deseo profundo de algo. Y todos tenemos deseos. Y el deseo se va a diferenciar según el contexto. Deseo por lo pecaminoso, deseo por la santidad de Dios. Deseo por las cosas sin importancia o por aquello que tiene trascendencia. Pablo está enfrentando y está trayendo a la memoria y dice, no, tengan cuidado, Corintios, no sea que les pase estas cosas. Estas cosas sucedieron para que nos sirvan como ejemplo. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
No practiquemos la inmoralidad sexual como algunos de ellos lo hicieron y murieron en un día 23.000. No tentemos al Señor o a Cristo como también algunos de ellos lo tentaron. Y esta palabra tentar es interesante, porque tiene que ver con probar a Dios. Tiene que ver con abusar de su gracia y su misericordia. Ellos colmaron o consumieron la paciencia de Dios. No tuvieron temor por Dios. Viste, para muchos el Señor es como el paraguas para la lluvia, o es la goma de auxilio. Nos acordamos del Señor cuando las papas queman. Pero cuando todo va bien, bajamos la guardia. Y no nos damos cuenta que el peor enemigo no está afuera, ni siquiera está en Satanás. ¿Escuchaste? El peor enemigo no está en tu alrededor, ni siquiera en el mismo Satanás, está en vos mismo. Pablo le escribe a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Porque cuando el hombre en el Edén decidió y dijo no Dios, y dijo sí yo, ahí comenzó la victoria de Satanás. Déjame leerte un salmo. En el Salmo 81, Dios viene hablando, invita al canto a cantar, a celebrar la fiesta, el encuentro y la visita con Dios. Y en algún momento dice el versículo 11 del Salmo 81, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso oír. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les parezca. Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos entregue nuestra voluntad. Entonces mi corazón como trono puede ser un trono que adore a Dios, o el lugar que debe ocupar Cristo en mi corazón. ¿Te acordás lo que Pablo le escribe a los Efesios? Por esta causa doblo mis rodillas para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y ese versículo no es para los inconversos, es para los creyentes de la iglesia de Éfeso. Tenemos un problema, mis queridos amados, con el trono del corazón. Por eso a quien adoramos va a determinar cómo actuamos. Y Dios no comparte sus glorias con nadie. Ahora, el concepto de Dios que debo entender también, entender que Dios es bueno, que Dios quiere bendecirme, y que la bendición de Dios no añade tristeza. Así que todo lo que recibo de Dios, que es el Padre de las luces, donde toda dádiva, donde todo perfecto desciende de Él, tiene un propósito, una finalidad: mostrar su gloria haciéndote y haciéndome bien. Aun cuando no lo entendemos. Este versículo es muy fabuloso, este capítulo es muy famoso y conocido sobre todo de los líderes del club bíblico cuando preparan a los chicos para jóvenes ser involucrados. ¿Saben qué? Por este versículo. Dice, termina diciendo que no nos ha sobrevenido, verso 13, ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará un éxodo. Esa es la palabra ahí. Para que podáis soportar. Así que este Dios bueno, soberano, digno de ser adorado por su iglesia, por su pueblo, tiene que dar la autorización para que vos y yo seamos probados. ¿Cómo lo sabés, Carlito? Pregúntale a Job. Pero es del Antiguo Testamento. Preguntémosle a Pedro. Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y después de esto, ve y confirma a tus hermanos. Pero presta atención, Pedro. Yo he orado para que tu fe no falte. Dios va a dar la salida para que podamos soportar. Hay un éxodo, una salida, una partida. Ahora, esta palabra, ¿saben a dónde se lee también? ¿Te acordás cuando el Señor Jesucristo fue transfigurado?
y apareció Moisés y Elías hablando con el Señor. Ahí tenés el poder de la ley y el poder profético, convergidos y unidos en el centro de la gloria de todo, Cristo. Y dice que el tema de conversación era la salida del Señor de Jerusalén. Y eso me estremeció en esta mañana. ¿Sabes cuál era la salida? La cruz del Calvario. Pablo entendió muy bien esto, porque le escribe a los Gálatas y le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más yo. El mundo me ha crucificado a mí y la carne me ha crucificado con sus deseos, porque en la cruz de Cristo está tu victoria y está mi victoria. En la cruz de Cristo está tu altar y el altar, donde renunciamos al yo y el Rey eterno toma el señorío y el gobierno total de tu vida y la mía. Y es una lucha de poderes. Yo no sé vos, pero yo lo tengo cada mañana esa lucha. Porque donde hay una pasión desordenada, como Pablo lo describe en Colosenses, por eso lo leí, una pasión desordenada tiene que ver que hay pasiones que están fuera de lugar. Una pasión desordenada es una pasión que no es sumisa a la voluntad de Dios. Pelea con la voluntad de Dios, cuestiona con la voluntad de Dios. Y si esa acción persiste, va a pasar lo que le pasó a los peregrinos en el desierto. Mueren en el desierto. Y los corintios, algunos no entendieron esto y bebían de la cena indignamente, y dice que duermen. Acá no estamos hablando de seguridad de salvación o no. Por eso Pablo aclara muy bien de que algunos van a ser salvos como por fuego. La diferencia estará en las coronas, en el reconocimiento del cielo a tu servicio y al mío. El sábado pasado me invitaron a hablar en el club bíblico Huye de las pasiones juveniles, ahí en Aedo. Y no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasó. Generalmente a veces corremos el peligro, chicas y muchachos estudiosos de la Escritura, a quedarnos con el concepto aplicativo de una verdad bíblica. ¿Me explico? Cuando uno piensa en huye de las pasiones juveniles, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22, pensamos en todo pecado que tiene que ver con índole sexual. Pero vos sabés que lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo, nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con la carta que va a hablar con su hijo espiritual Timoteo, líder de una iglesia, que va a tener que lidiar con un montón de cosas para que todo lo que haga lo haga conforme a la Escritura y no su poder humano. Le estaba diciéndote, Timoteo, haz las cosas como tenés que hacerlas. El poder y la autoridad espiritual no está en tu sabiduría, no está en tu conocimiento, está en la dependencia de Dios, y tu fundamento para hacer la tarea es la gracia de Dios. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y ocúpate de la lectura, la exhortación, porque haciendo esto, tu progreso va a ser para vos, pero también se van a beneficiar todos los que están alrededor tuyo. Entonces le va a decir, mira, pero aparte de eso, tenés que asociarte con el camino que Dios te da. Sigue con aquellos que aman la justicia, la fe, la verdad, la santidad. Y acércate con aquellos que de corazón limpio o puro invocan al Señor. Me gustaría traerte algunos conceptos acerca de la idolatría en esta mañana. Hay un versículo allí en Filipenses capítulo 2, y para dejar el capítulo de 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 14 está la premisa y el mandamiento. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Filipenses capítulo 2, un versículo muy interesante. Versículo 12. Pablo le escribe a los creyentes de Filipo, dice, por tanto, amados míos, como siempre me habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos
de vuestra salvación con temor y temblor. Y sabemos en esta mañana que el tema de ocuparse de la salvación, esta palabra ocuparse significa lleven a cabo, realicen la tarea de ocuparse en su salvación, que tiene que ver con la santificación. Y vuelvo a aclarar, acá no está en juego la seguridad de salvación, tiene que ver con la santificación. Es el ejercicio diario que cada día me voy alejando del mal en la aplicación de los principios bíblicos, de la verdad de Dios, los asumo, los hago propio y vivo en la convicción, en el principio que es mi manera de vivir para agradar a Dios. Es el camino más seguro. Dice el Salmo, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Así que tu santificación y la mía tiene que ver con ocuparnos para que cada decisión, cada pensamiento, bajo la potencia creadora y que inicia y que mueve todas las cosas, que es la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, me equipa, me fortalece para realizar la tarea de dejar lo malo y abrazar lo santo, de dejar lo malo y abrazar lo puro. Porque el versículo 13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, y hay una coma, por su buena voluntad. Interesante este versículo. Si yo lo leo rápidamente, puedo decir, bueno, Dios es el que va a producir en mí el querer como el hacer, me siento tranquilo, Dios, hacete cargo de mi vida. Pero no es lo que dice. Dios produce a través del Espíritu Santo lo que a Él le compete, pero hay una responsabilidad. Por eso comienza el versículo que dice, ocupaos. Es nuestra responsabilidad de llevar a cabo la tarea. Es nuestra responsabilidad de ser diligente con las demandas que Dios nos da. Y Dios en su gracia y en su poder, por medio del Espíritu Santo que tenemos, cuando nacimos de nuevo y somos regenerados, nos potencia, nos da el poder para realizar la tarea, pero se subordina a tu decisión y a la mía. Por eso dice después que Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esas 4 últimas palabras es como una moneda de 2 caras. Primero contamos con la voluntad de Dios, que quiere que vos y yo seamos santos. Pero la otra cara de la moneda es tu responsabilidad y la mía. Debemos desecharnos de todas aquellas malas pasiones, de malas cosas. Malas pasiones, malas cosas son desórdenes que se producen en nuestro corazón y están fuera de lugar y fuera de control. Pablo nos amonesta a huir de la idolatría, porque somos templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20, porque el Espíritu Santo nos anhela, desea tener el control de nuestra vida para que la voluntad de Dios se cumpla, según Santiago 4:5, y es nuestra responsabilidad, bajo este Dios, por medio del Espíritu Santo que produce, genera, por medio de su poder que operó en el Cristo resucitado, para que la voluntad de Dios se pueda llevar en tu vida y en la mía. La idolatría consiste en mantener una idea de Dios que se ajuste a nuestras inclinaciones y preferencias. Es recortar a Dios hasta que uno le da unas pequeñas proporciones del corazón para que Él las maneje según nuestra conveniencia. El concepto que tengamos de Dios va a afectar nuestra manera de pensar, de adorar y de vivir. Cuando hablamos de idolatría, la esencia de la idolatría consiste en acoger pensamientos equivocados acerca de Dios. Cuando fabricamos una idea de Dios a partir de nuestra imaginación, esta idolatría del corazón es tan mala o peor como la idolatría de las manos. Te dije hace un momento de que por muchos años la iglesia evangélica se dedicó a ponerle el dedo a los ídolos muertos del catolicismo. Yo fui uno de esos.
era un inmaduro y no tenía nada en cuenta de todas estas cosas que estoy compartiendo con ustedes. Un malo deseo se puede convertir en un ídolo. Los hijos se pueden convertir en un ídolo. Un líder espiritual se puede convertir en un ídolo. El dinero se puede convertir en un ídolo. El ministerio se puede convertir en un ídolo. Porque déjame decirte que la naturaleza de tu servicio a Dios es una naturaleza santa porque es obra de Dios. Es sanadora porque obra en las personas. Es sustentadora porque ayuda a las personas. Y es sacrificial porque brota a partir de la cruz de Cristo. Sin embargo, ¿viste? Nos va bien en el ministerio o en la iglesia, o qué bien que canto, qué bien que predico, qué bien que evangelizo, qué bien que discipulo. Repartí 100 folletos, repartí 40, gané ciertas almas para Cristo. No hicimos nada. Dios en su gracia nos utiliza a través de su poder. Así que en el concepto de huir, cuando Pablo dice huyan de la idolatría, significa alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor, no sea que pueda ser dañado o caiga en este peligro sufriendo daños y perjuicios que afectan mi testimonio y mi relación con Dios. Salmo 32. Versículo 8 y 9. Es interesante ese salmo. Cuando uno no tiene en claro el rumbo a seguir, el modelo, Dios ha hecho la previsión para que vos y yo no estemos desorientados. Y cuando no hay un rumbo claro, una decisión de tomar, solamente nos queda una cosa: esperar en su gracia y en su sabiduría hasta que Dios no nos muestre lo contrario. Versículo 8 del Salmo 32 dice: te haré entender y te enseñaré. Te va a dar una sabiduría bíblica, escritural, espiritual, el camino en que debes andar. Y ahí promete protección. Sobre ti voy a fijar mis ojos. Y dice: no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando hablamos de camino podemos hablar de una conducta, de un curso, de una costumbre, de un rumbo y de una misión que Dios tiene determinada para vos y para mí. Dios promete del buen maestro que nos va a hacer entender, que va delante de nosotros enseñándonos, velando sobre nuestras vidas. Y nos va a dar la enseñanza y su propósito para colocarme sobre la senda de la voluntad de Dios, pero también para lanzarme en la instrucción del plan que Dios tiene para vos y para mí. Huir. ¿Qué es la idolatría? Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. ¿Cuál es el objetivo común entre Dios y el diablo? Quieren ser adorados. ¿Qué es la adoración? Fuimos creados con la necesidad de Dios para ser adoradores en espíritu y en verdad. Quiero terminar con algunos conceptos para ayudar a pensar acerca de qué es adorar, ¿no? En primer lugar, adorar es reconocimiento de Dios. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Hoy cantamos, ¿no? Del Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué es adoración? Es respetarle. Es mi relación de reverencia en respuesta a todo lo que Él es. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Es renunciar. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es relación. Es conocerle, es amarle, obedecerle y servirle. Adoración es expresar a Dios nuestro amor por lo que Él es, por lo que ha dicho y por lo que está haciendo. Significa magnificar, hacer grande su nombre, hacerlo grande, engrandecerlo, exaltarlo, enaltecerlo, declararlo tal como Él es.
no es una forma posicional, sino una práctica de una vida diaria, de una relación con Él. Algo más. ¿Cómo debemos adorarlo? Según Juan capítulo 4, versos 23 y 24, el Señor dio la clave. Debemos hacerlo en espíritu, impulsada por el Espíritu Santo, y debemos hacerlo en verdad, en conformidad con las exigencias o las demandas expresadas en la palabra de Dios. Es un acto mediante el cual expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia. En el Antiguo Testamento abre más la visión, implica y da la idea de postrarse, besar, humillarse ante la persona de Dios, que es todo lo opuesto a la soberbia del yo engañoso y perverso. La verdadera colocación coloca a Dios donde debe estar y me coloca a mí donde debo estar. Él es Dios, yo soy barro. Él es Dios, yo soy polvo. Él es el Dios creador, yo soy su criatura. Dios es como el alfarero, una persona sabia. Tiene un plan, tiene poder, tiene paciencia y tiene potestad soberana para hacer de tu vida y de la mía lo que Él quiere, porque Él es bueno. La adoración es una respuesta de la totalidad del hombre a todo lo que Dios es. Es una actitud genuina de corazón. Al hablar del corazón en su uso escritural, estamos hablando que todo mi intelecto, toda mi emoción y mi voluntad le rinden culto a Él. Y termino con este versículo. Así que, hermanos, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, comprendiendo la grandeza de Dios. ¿Quién es Él? ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Otra versión dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorarlo. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Sabes? Una adoración a Dios clara y concreta y que combate el pecado de la idolatría tiene que ver con una concepción clara de lo que Dios es. Viste que Pablo ahí habla de que es el culto que agrada a Dios. En la antigüedad esa palabra culto se utilizaba para hacer referencia, ¿sabes qué? A ofrecer algo de acuerdo a la paga recibida. Entonces, ¿cuánto te dio Dios? El salmista dijo, ¿qué pagaré al Señor por cada uno de sus beneficios? ¿Cuánto te dio Dios? ¿Cuánto invirtió el Señor en tu vida y en la mía? Entonces, si yo aplico esa palabra culto, tengo que estar consciente y tener una concepción clara de cuánto yo le voy a retribuir a todo lo que Él invirtió en mí, a todo lo que Él invirtió en vos. ¿Cuánto te dio Dios? ¿Es bueno Dios? Yo creo que tenemos que aprender a adorar a Dios por su bondad, por todo lo que Él nos dio. Y aún en su presencia, porque yo sé que tal vez estás pasando momentos difíciles, pero ¿sabes? El Señor nunca nos mintió y nunca nos dijo que el camino a seguirle a Él iba a ser fácil. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un cielo que te espera. Sobre todas las cosas, es el gran Dios vivo y verdadero que un día se levantará de su trono, como lo hizo con Esteban, para recibirte a vos y para recibirme a mí. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Participar de la cena? No, va más allá. Va de una vida
dedicada y entregada y consagrada a Él como un culto vivo y verdadero, en retribución a todo lo que Él nos dio. Dios nos ayude en esta mañana a tener una concepción clara del gran Dios que tenemos. Y que podríamos cantar esa canción de vuelta, ¿no? Es más que una canción, es más que palabras, es una vida rendida a Él. Es la comprensión de lo que Él es. Porque así como los tesalonicenses, dejamos los ídolos para servir y vivir al Dios vivo y verdadero. Y eso, ¿sabes lo que hizo? Una esfera de testimonio para que otros crean en el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias, porque sin conocerte, Señor, viniste a buscarnos. Señor, era imposible conocerte. Era imposible seguir la huella de tus pisadas y, como dice Job, acercarnos, Señor, a tu silla. Era imposible. Pero nos amaste tanto, Señor, que enviaste a tu único Hijo. Y como verbo revelador poder acercarnos y tener una concepción clara de lo que es Dios como nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdanos a crecer en la adoración, a que podamos hacerlo en espíritu y en verdad. Señor, que el trono de nuestro ego y de nuestro orgullo y de nuestro perverso y oculto corazón pueda ser gobernado por el príncipe de paz, ese príncipe de gracia, de amor, de misericordia, que se compromete en la verdad, en la fidelidad y en la santidad, y que nos ayude a ocuparnos en este proceso hasta que tú vengas a buscarnos. Y ayúdanos a huir de la idolatría, pero sobre todo, Señor, de ese enemigo peligroso que somos nosotros mismos. Señor, gracias por tu palabra y que tu Espíritu Santo la aplique en esta mañana, según la necesidad de cada uno de nuestros corazones, Señor. Te lo rogamos por amor a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por su atención. Y muchas gracias, Carlitos. La verdad que muy clara la palabra de Dios. Y a su pedido vamos a cantar una vez más, en más que una canción. Que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Que tú me pidas
damos gracias una vez más, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, y nos habla a cada uno de nosotros de manera particular, Señor. Llega a nuestro corazón, Señor, y discierne, Señor, todos los pensamientos. Señor, va al punto justo que necesitamos, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque Señor, eres bueno con nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, porque como cantábamos, Señor, eres fiel, Señor, eres poderoso, Señor. Estás con nosotros, Señor, y cada día nos enseñas, Señor, a través de tu palabra y a través de cada uno de los hermanos, Señor, qué es lo que tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que podamos, Señor, como decía Carlos, poder aplicar, Señor, lo que cantamos, Señor, poder hacerlo real en nuestra vida, Señor, y que podamos darte no solamente este ratito de domingo, no solamente esta canción, sino que podamos darte nuestra vida, Señor, en adoración a ti. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos bendiga, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, para finalizar, solo le dejo un anuncio más. El domingo próximo tenemos la Santa Cena a las 10:30 de la mañana. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.